Licenciada Sonia, muy buenos días. Compañeros, con cada uno de ustedes tengan muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy yo voy a dar inicio a las horas académicas con el tema de urgencias del aparato digestivo, los cuales comprenden el dolor abdominal, la hemorragia digestiva alta, pancreatitis y colecistitis. Cuatro situaciones por las que el paciente acude comúnmente a la emergencia. Por ello, la importancia de tratar estos temas. Empecemos. ¿Qué es el dolor abdominal agudo? El dolor abdominal es un síntoma inespecífico, común a multitud de procesos, que si bien pueden originarse por causas intraabdominales, también puede deberse a procesos extraabdominales o enfermedades sistémicas. Es importante diferenciar el concepto de abdomen agudo de un cuadro de dolor abdominal. Es por ello que el abdomen agudo se define como un síndrome clínico que engloba todo dolor abdominal de instauración reciente con carácter de síntoma importante, que requiere un diagnóstico rápido y preciso ante la posibilidad de que se derive un tratamiento quirúrgico urgente. Si no se trata de forma adecuada y precoz, puede originar peritonitis, sepsis, shock, insuficiencia renal aguda e insuficiencia respiratoria con una elevada mortalidad. Fisiopatología del dolor abdominal agudo. Para ello, empezaremos definiendo qué es el dolor. El dolor es una percepción sensorial localizada y subjetiva, que puede ser más o menos intensa, molesta o sumamente desagradable, y que se siente en una parte del cuerpo. Este es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Este va a deberse también a un factor psicosocial. El dolor va a depender del género, de la edad y la raza. A continuación, veremos la fisiopatología. A nivel abdominal, ya entrando en materia, nosotros encontramos que hay diferentes tipos de receptores del dolor a nivel abdominal. Tenemos 4 localizaciones principales de los receptores del dolor. Entonces, hablamos del músculo liso y mucosa de las vísceras huecas, cápsula de las vísceras sólidas, peritoneo parietal y mesenterio. El músculo liso y mucosa de las vísceras huecas va a estar estimulada directamente por un estímulo químico, mientras los otros receptores van a responder a estímulos mecánicos tanto como químicos. Con respecto a los estímulos mecánicos y químicos, estos se van a deber a la distensión o estiramiento o inflamación o isquemia. El estímulo más importante a nivel gastrointestinal siempre va a ser la distensión o el estiramiento. A través de receptores periféricos aparece una vía nerviosa aferente, el cual conduce el estímulo y llega al ganglio que se encuentra en la raíz posterior de la médula. Finalmente, este llega a través de los haces hipotalámicos hasta los centros nerviosos de percepción del dolor en el cerebro. En otro plano, nos dice que el dolor agudo representa un mecanismo de protección fisiológica a un estímulo. Entonces, de acuerdo a las características del dolor y sus receptores, podemos clasificar al dolor abdominal en dolor tipo visceral, que es aquel que se produce en los receptores viscerales, al dolor somático, que es aquel que se produce en los receptores parietales, y el dolor referido, que es aquel que se produce a distancia del órgano afectado. El dolor visceral va a estar dado por la conducción lenta de las fibras de tipo C, y este va a tener sus receptores dolorosos que se van a ubicar en la pared de vísceras huecas y la cápsula de órganos macizos. Estos receptores van a ser sensibles a estiramiento o contracción de una víscera hueca, distensión de la cápsula de órgano macizo, isquemia o inflamación, generando así un dolor sordo, difuso y difícil de localizar. Este puede acompañarse de reacciones neurovegetativas como sudoración, náuseas, vómitos, hipotensión y palidez. Estos daños localizados en las vísceras rara vez originan un dolor intenso, por lo que generarán un dolor de poca intensidad. Causas del dolor visceral. Según la localización del dolor, estos se pueden originar en el epigastrio, periumbilical e hipogastrio. Estos tres ubicados en la zona media abdominal, como podemos observar en la imagen. Los órganos afectados en el epigastrio van a ser el estómago, el duodeno en su primera y segunda porción, el hígado, la vesícula y páncreas.
En la zona periumbilical, los órganos afectados serán el duodeno en su tercera y cuarta porción, yeyuno, ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y primeros 2/3 del colon transverso. En cuanto al hipogastrio, se verán afectados el tercio izquierdo del colon o transverso, colon descendente, sigmoides y recto. Dolor parietal o somático. Esta lesión es provocada por enfermedades viscerales y se genera en el peritoneo parietal. Este está inervado por fibras nerviosas espinales que abarcan los segmentos D7 a L1 y su estímulo van a ser netamente dados a procesos inflamatorios, infecciosos y químicos, y se acompañan de espasmo reflejo de la musculatura abdominal. El dolor es de carácter agudo, bastante intenso, de aparición brusca y se agrava con los movimientos, la tos y la respiración. Es por ello que el dolor va a ser muy bien localizado. Por último, el dolor referido. El dolor referido es la respuesta de una zona corporal que indica que existe un daño en una zona lejana, pero relacionada con otro punto de origen. Es decir, este se manifiesta como una extensión de la sensación dolorosa en una zona diferente a donde originalmente se creó la lesión. Tipos de dolor abdominal. Están divididas en tipo médicas, quirúrgicas y extraabdominales. Estos van a tener también sus formas clínicas del dolor abdominal. En primer lugar tenemos el peritoneo puro, que es caracterizado por un dolor intenso y continuo, principalmente por perforación de vísceras huecas. En segundo lugar tenemos el oclusivo puro, que va a tener una característica de un dolor intermitente acompañado de náuseas, vómitos, meteorismo y ausencia de expulsión de gases. En estos podemos encontrar los de tipo mecánico y los de tipo funcional. Tenemos otro que es una forma de dolor mixta. Y por último, el de tipo vascular, que va a tener un inicio brusco de bastante intensidad, acompañado de sudoración y frialdad. Como tercera y última clasificación, encontramos la clasificación de Kreutzmann, el cual divide el síndrome agudo abdominal en 5 tipos: el de tipo inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico y vascular oclusivo. En el de tipo inflamatorio encontramos constantemente lo que son las apendicitis y las pancreatitis. En el de tipo obstructivo se observan con mayor frecuencia las hernias, neoplasias, vólvulos y fecalomas. En el de tipo perforativo se encuentran las úlceras gástricas o duodenales, al igual que las neoplasias y fecalomas. En el de tipo hemorrágico se ven con mucha frecuencia los embarazos ectópicos, la ruptura de hematoma a nivel hepático o esplénico y con mayor frecuencia las aneurismas de aorta abdominal. En el vascular oclusivo vamos a ver la isquemia mesentérica y la trombosis mesentérica. Continuamos con el diagnóstico. Para un adecuado diagnóstico es importante la anamnesis y la historia clínica, así como lo que nos refiere nuestro paciente. Para ello utilizaremos una memotecnia llamada Alicia, la cual nos ayudará para ver las características del dolor en cuanto a su aparición, su localización, intensidad, características, si este dolor se irradia y si tiene atenuantes y agravantes. Para ello empezaremos preguntando al paciente: ¿desde cuándo te duele o cuándo inició el dolor? Como segundo punto, preguntaremos: ¿dónde te duele? Para ello es importante conocer los 9 cuadrantes. Como tercer punto, para valorar la intensidad, utilizaremos una escala del 1 al 10 para valorar el dolor. Y preguntaremos: del 1 al 10, ¿cuánto te duele? El paciente nos dará una respuesta, lo cual nos orientará a una intensidad de leve, moderada y severa. Como cuarto punto preguntaremos: ¿cómo es el dolor? ¿De tipo cólico, punzante, constante? Como quinto punto preguntaremos si el dolor se irradia a otro lado. Y como sexto y último punto preguntaremos al paciente qué situaciones hacen que el dolor aumente o disminuya. Como anteriormente les mencioné, es importante conocer los 9 cuadrantes abdominales, ya que ello nos ayudará a localizar de mejor manera el dolor.
Los cuadrantes abdominales son la división de la zona abdominal con el objetivo de identificar las regiones representativas del mismo. El abdomen se divide en 9 cuadrantes y tenemos el epigastrio, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, las cuales contienen en su interior órganos bien representativos, los cuales nos ayudará y nos orientará a ciertas patologías, como podemos observar en los distintos cuadros en la diapositiva. Hacer hincapié nuevamente en que es importante conocer los 9 cuadrantes y también dentro de ellos qué órganos se contienen para que nosotros podamos ya darnos una idea de qué órganos o de qué problema pueda estar presentando este paciente, ¿no? Frente a la localización del dolor, la intensidad y cómo inicia pues este dolor. Va a ser muy característico para que nosotros podamos tener la experticia de poder hacer esta valoración. Aquí un cuadro a modo de resumen en donde vamos a encontrar 6 patologías en las cuales nos va a indicar el tipo de dolor, la ubicación y la irradiación en cada una de ellas. Como primer punto tenemos la apendicitis, el cual nos refiere que es un tipo de dolor tipo cólico, de espasmo muscular, y este se va a ubicar principalmente en la fosa ilíaca derecha y se va a irradiar en esta misma zona. Como segundo punto tenemos la colecistitis, que va a ser un tipo de dolor intermitente de bastante intensidad, va a estar constantemente, ¿no? Y este se va a ubicar en la zona del epigastrio y parte del hipocondrio derecho. Y se puede irradiar al dorso de la escápula derecha. Como tercer punto tenemos a la pancreatitis, que es un tipo de dolor constante. Nos dicen característicamente que estos pacientes refieren un dolor tipo en faja, ¿no? Que va a empezar pues desde el epigastrio y parte del mesogastrio también y se va a irradiar hacia la parte de la espalda, ¿no? O como les decía, tipo faja. En cuanto a la perforación, nos dice que es un tipo de dolor repentino y severo y se va a ubicar principalmente en el epigastrio, ¿no? Y va a tener su irradiación en todo el abdomen, va a ser un dolor difuso. En cuanto a la obstrucción, es un tipo de dolor espasmo muscular y su ubicación se va a dar principalmente en el mesogastrio y va a tener una irradiación hacia la espalda. En cuanto al infarto, es un dolor de tipo severo. Su ubicación también va a estar en el mesogastrio y bueno, se va a irradiar igual en la zona abdominal de una forma difusa. Una vez que localizamos el dolor y sus características, es importante preguntar al paciente si tiene síntomas asociados a este dolor, tales como pueden ser náuseas, constipación, fiebre o diarreas. También es importante valorar lo que son las pieles y mucosas, si este viene acompañado de ictericia o palidez. Es importante preguntar también si estas deposiciones vienen acompañadas de melena, hematoquesia y pérdida de peso, lo cual nos dará una mayor orientación. La exploración física será un punto muy importante en cuanto al diagnóstico, el cual, mediante la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión, nos dará mayor orientación y mayores hallazgos de interés en un paciente con dolor abdominal agudo. Para ello es importante valorar la fascia, el aspecto de la piel y la mucosa del paciente, en los que podemos encontrar ictericia, palidez, manchas equimóticas, las cuales nos orientarán a un mayor diagnóstico. También es importante valorar el sistema cardiocirculatorio. Inicialmente hay que valorar la presencia de signos de shock, si hay pulso rápido y débil, hipotensión, palidez, frialdad y sudoración. Ante la concomitancia de shock y dolor abdominal, hay que pensar en la posibilidad de una peritonitis, sepsis, pancreatitis aguda o vasculopatías. Si el shock se acompaña de hipovolemia y anemia, sin signos de hemorragia externa, debe pensarse en una posible acumulación de sangre intraabdominal. Como segundo punto en la valoración del aparato respiratorio, es relativamente frecuente que en el curso de una neumonía o un neumotórax o una pleuritis, el dolor sea referido en el hemiabdomen superior y debe buscarse anomalías semiológicas en la exploración. En el sistema nervioso es importante valorar una neuritis periférica. Y en cuanto al abdomen, veremos más detalladamente en las siguientes diapositivas la inspección, la palpación, la percusión y auscultación en el sistema digestivo.
En la exploración física abdominal iniciaremos con la inspección. En la inspección del abdomen es importante observar la presencia de cicatrices quirúrgicas, también si hay la presencia de lesiones cutáneas, puede haber equimosis periumbilical, el famoso llamado signo de Collen o en los flancos el signo de Gray-Turner, que indican hemorragia peritoneal por procesos como la pancreatitis hemorrágica, aunque aparecen tardíamente en su evolución, o lesiones típicas de herpes zóster o lesiones petequiales de predominio en los miembros inferiores que acompañan al síndrome de Genoch. Un abdomen plano, inmóvil, tenso, que no se mueve durante la respiración, es una manifestación de irradiación peritoneal difusa. Si se encuentra abombado en su parte central, debe considerarse la posibilidad de una obstrucción del intestino delgado. Si el abombamiento sigue el marco cólico, sobre todo en la fosa ilíaca derecha, corresponde a una obstrucción del intestino grueso. Si por el contrario el abombamiento es asimétrico y localizado, indica la posibilidad de un vólvulo. Continuando con la exploración física, tenemos a la auscultación, el cual nos indica que debe realizarse por lo menos durante un minuto y nos indica que el valor normal de los ruidos hidroaéreos son de 5 a 30 ruidos hidroaéreos por minuto, en el cual la ausencia de ruidos hidroaéreos es un signo de hilio paralítico o de peritonitis generalizada. El peristaltismo aumentado es propio de la obstrucción intestinal mecánica y de la gastroenteritis aguda. La presencia de ruidos hidroaéreos metálicos indica obstrucción mecánica. Como tercer punto en la exploración física tenemos a la percusión, el cual nos va a permitir determinar la presencia de neumoperitoneo o si hay líquido en la cavidad peritoneal y también si hay la detención de gases intestinales, ¿no? Es importante, nos dice la percusión, iniciar de la zona del punto medio abdominal hacia el inferior, como las flechas que nos indican la imagen. Ahora, como cuarto punto tenemos a la palpación, en la cual vamos a observar en la siguiente diapositiva los distintos signos también que nos van a dar una orientación mayor, así este síndrome doloroso abdominal puede ser de tipo quirúrgico. En la palpación es importante primero determinar si tenemos una masa o tumoración abdominal y para ello también es importante determinar si este es de origen extraabdominal o intraabdominal, para lo cual vamos a pedir al paciente que se incorpore en una cama y si observamos que la masa se hace más aparente, por lo general esto corresponde a una tumoración de la pared abdominal, pero si desaparece hay que pensar en una localización intraabdominal. Ahora, como segundo punto, es importante determinar la contractura abdominal involuntaria. Esta es una respuesta muscular refleja causada por la irritación del peritoneo parietal. Puede ser generalizada. El hallazgo de este signo exploratorio es indicativo de cirugía de urgencia. Una vez comprobada la presencia o ausencia de una masa o de una contractura abdominal, hay que explorar la positividad o negatividad de todo o alguno de los siguientes signos que vamos a mencionar. Como primer signo vamos a tener el signo de Murphy. En este signo, en esta exploración, vamos a colocar las puntas de los dedos en el hipocondrio derecho y vamos a ordenar al paciente que realice una inspiración profunda con el objeto de que descienda el diafragma y con este el hígado y la vesícula. Si la vesícula se encuentra inflamada, se va a provocar un dolor más o menos intenso al chocar con los dedos. Ahora, en el signo de Bloomberg, se explora soltando súbitamente los dedos de la mano exploradora después de la compresión sobre una zona determinada del abdomen. Si hay un proceso inflamatorio en dicha zona, se provoca un dolor intenso. Este es un signo de irritación peritoneal. En el signo de Robsby, más que todo en la apendicitis aguda, la presión sobre un punto simétrico al de McBurney en el lado izquierdo provoca dolor en el lado derecho. En el signo del obturador vamos a colocar el muslo del paciente en ángulo recto y se le hace rotar internamente y externamente. El dolor va a aparecer si hay un proceso inflamatorio relacionado con el músculo obturador interno, lo cual nos da una orientación a una apendicitis también aguda.
En el signo de psoas, el explorador coloca su mano sobre una de las fosas ilíacas y ordena al paciente que levante en extensión la extremidad inferior homolateral. Si existe un proceso inflamatorio en contacto con el músculo psoas, al contraerte el órgano afectado queda pinzado entre la mano exploradora y el propio músculo, lo que provoca dolor. Este también es un signo muy útil en la apendicitis aguda. El signo de Courvoisier-Terrier se basa en la detección en el hipocondrio derecho de una vesícula biliar palpable. La positividad de este signo sugiere la existencia de una neoplasia de vías biliares o de la cabeza del páncreas. En cuanto a las exploraciones complementarias, pues es muy importante en este tipo de pacientes, ya que el resultado de ellos nos van a dar también o van a dar el sustento al diagnóstico. Para ello deben pedirse los exámenes de hematimetría con fórmula y recuento leucocitario, ya que un valor bajo del hematocrito sin signo de sangrado externo indica pancreatitis o hemiperitoneo. Una leucocitosis con desviación a la izquierda suele deberse a un proceso séptico o a una necrosis, ¿no? En estos pacientes también es importante pedir lo que es la bioquímica sanguínea, la gasometría venosa, ya que en el contexto de un abdomen agudo, la detección de acidosis metabólica nos va a orientar hacia sepsis, shock, ingestión de tóxicos, y en estas situaciones es muy útil también la determinación del lactato sérico. También se debe pedir las muestras de orina. Estos pacientes también deben contar con un examen de rayos X, un electrocardiograma y algo muy importante, que todo paciente con síndrome doloroso abdominal debe contar con su ecografía, ya que esto nos dará una mayor orientación a la etiología del dolor, ¿no? Y por último, una tomografía también computarizada abdominal, pero siendo el gold estándar, la ecografía abdominal siendo más específica y precisa, ¿no? Tratamiento. En cuanto al tratamiento, es importante nosotras como personal de enfermería hacer la valoración de este paciente en cuanto a la estabilidad hemodinámica. También si el cuadro que cursa puede ser quirúrgico o médico, ya que debido al gran número de enfermedades que puedan producir un cuadro de abdomen agudo, únicamente se hace referencia al tratamiento general de este síndrome, en lo cual vamos a tener medidas generales como la dieta absoluta en estos pacientes. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, se va a tratar primero esto. Posteriormente se puede hacer una corrección del desequilibrio hidroelectrolítico, si fuera necesario también la transfusión de sangre, ¿no? La administración de antieméticos, al igual que también muy importante este punto, la administración de analgésicos, ya que esto también nos va a facilitar la anamnesis y la exploración física al reducir la ansiedad en este paciente y relajar la musculatura abdominal. Por ello, se puede administrar los siguientes fármacos, ¿no? Como es el paracetamol, ketorolaco, metamizol, iosina en la emergencia. Muchas veces cuando el dolor tampoco nos cede, ya hacemos el uso de la administración del tramadol. Y algo muy importante también en estos pacientes, pues deben contar con un catéter venoso periférico para una hidratación, ¿no?, continua. Como ya les mencioné, es importante discernir si se trata de un problema médico o quirúrgico, ya que cada uno de ellos tiene su tratamiento específico. También es importante valorar la gravedad del dolor en estos pacientes y si a ello tienen asociado otra sintomatología, ¿no? En estos pacientes si puedan venir taquicárdicos, hipotensos, con palidez de piel y mucosas, ya nos orienta a una inestabilidad hemodinámica, y si viene con una aparición después de un traumatismo abdominal, netamente ya pues es una situación de riesgo en la que debemos actuar rápidamente. Continuando con la exposición, en cuanto al diagnóstico diferencial en urgencias de algunos procesos que puedan cursar con abdomen agudo, encontramos a la colecistitis, ya que este es una de las causas de dolor abdominal agudo más frecuentes en la emergencia. Antes de hablar de la colecistitis aguda de lleno, me pareció importante dar la definición de lo que es la colelitiasis y el cólico biliar, ya que posterior a ello se va a dar la colecistitis. La colelitiasis hace referencia a la litiasis vesicular
o lo que comúnmente nosotros llamamos en palabras coloquiales las piedritas en la vesícula. Este cuadro pues no produce sintomatología alguna, por lo que es asintomática y viene a ser un hallazgo casual. El cólico biliar se va a traducir a la presencia ya de dolor debido a la contracción del músculo liso de la vesícula. Si bien puede existir el dolor, la pared de la vesícula no va a estar inflamada, tampoco va a haber proliferación de gérmenes y bueno, hace referencia también a un Murphy negativo. Entonces definamos qué es la colecistitis aguda. La colecistitis aguda es el síndrome caracterizado por la inflamación de la pared vesicular. Se va a manifestar por dolor abdominal, sensibilidad en hipocondrio derecho, fiebre y leucocitosis. Nos dice también que la colecistitis aguda debe tener una historia de cólico biliar previamente. Colecistitis aguda. Hay tres tipos de colecistitis, las que están relacionadas a piedras, cálculos, que son las litiásicas, y las que no están asociadas a cálculos, que son las alitiásicas y las enfisematosas. La mayoría, por supuesto, son las litiásicas con un 90%, seguido de las alitiásicas en un 10% y enfisematosas en un 1% en menor proporción. Las colecistitis agudas de tipo litiásica se van a deber netamente por la obstrucción del conducto cístico por cálculo impactado y la proliferación de Escherichia coli, llegando a inflamar la vesícula. Este cuadro es más común que llega a la emergencia y se va a dar más que todo en el género femenino, mayor de 40 años y relacionada también con el sobrepeso. Ahora, en las colecistitis agudas de tipo alitiásica, que ocupan en un 10%, esto se va a dar más que todo en pacientes inmunodeprimidos, politraumatizados y grandes quemados. Empezando con los pacientes inmunodeprimidos, sabemos que la Escherichia coli ocupa una bacteria como parte de nuestra flora bacteriana, pero en los pacientes inmunodeprimidos esta bacteria se va a volver patológica debido a la proliferación y por lo tanto va a causar la inflamación de la pared de la vesícula biliar. Otro cuadro es en los estados de shock, puesto que la arteria cística va a hacer vasoconstricción y por lo tanto va a haber un esfuerzo y una inflamación de la vesícula biliar, ¿no? En estos cuadros, la resolución va a ser siempre quirúrgico. Y bueno, en las enfisematosas va a ser también el mismo mecanismo de la litiásica, pero esto principalmente se va a dar característico en los pacientes diabéticos y debido más que todo a la bacteria del Clostridium perfringens. Signos y síntomas. La colecistitis aguda suele desencadenarse tras una ingesta excesiva de alimentos y por lo cual se generará dolor en hipocondrio derecho que se irradia a escápula, acompañado de náuseas, vómitos y muy característico también la fiebre. En la exploración abdominal, en la colecistitis aguda, es muy característico el signo de Murphy, el cual veremos a continuación. Primero, el paciente debe estar en decúbito supino, sin elevar la cabecera. Segundo, se debe ubicar el reborde costal derecho. Tercero, se pide al paciente realizar una inspiración profunda mientras se realiza una palpación por debajo del reborde costal derecho. El signo es positivo cuando el paciente presenta apnea y dolor al momento de la maniobra. Este signo es sugestivo de colecistitis aguda. Para el diagnóstico nos apoyaremos en los exámenes de laboratorio, en el cual en estos pacientes con colecistitis aguda nos hace referencia que debe tener una leucocitosis mayor de 10.000. Si este estaría por encima de los 20.000, haría referencia a una colangitis o perforación. También puede ir acompañada de una hiperbilirrubinemia y una leve elevación de las transaminasas de TGO y TGP. La bibliografía hace referencia a una triada muy específica en la colecistitis aguda, lo que es la fiebre en el paciente, el dolor abdominal y la leucocitosis. Por ello, la importancia de este examen.
En cuanto a los exámenes de imágenes, vamos a acceder a lo que es la radiografía, la ecografía y la gammagrafía. Nos dice que la ecografía es la más sensible y la gammagrafía es la más específica. Pero en el campo clínico el que más uso realizamos es la ecografía, siendo esta más económica y mucho más accesible. Criterios diagnósticos Tokio 2018. Según Tokio 2018, nos da 3 indicadores para el diagnóstico de colecistitis aguda. Como primer indicador, nos hace referencia a los signos locales de inflamación, en donde menciona el signo de Murphy positivo, en donde hace referencia al dolor y a la hipersensibilidad. Como segundo indicador, tenemos los signos sistémicos de inflamación, en donde menciona la fiebre mayor de 38 grados centígrados, un PCR mayor de 3 miligramos por decilitro y leucocitosis mayor de 10.000. Y como tercer indicador, tenemos a las imágenes, el cual va a ser dado por la ecografía o la gammagrafía. ¿Y qué hallazgos debe tener este estudio por imagen? Pues hace referencia a que debemos encontrar un engrosamiento de pared mayor de 4 milímetros, un agrandamiento de vesícula biliar mayor de 8 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Ahora, si tenemos un diagnóstico sospechoso, tendremos un ítem del indicador A más un ítem del indicador B. Para un diagnóstico definitivo, hace referencia a Tokio 2018 que debemos tener un indicador del ítem A más un indicador del ítem B y más un indicador del ítem C para así poder tener un diagnóstico certero. Complicaciones. Las complicaciones de la colecistitis aguda son en su mayoría perforación con peritonitis localizada y con peritonitis generalizada, absceso pericolecístico, empiema, gangrena, fistulización e hilio biliar. Grados de severidad según Tokio 2018. Según Tokio 2018, divide estos grados de severidad en 3, el cual también nos ayuda a determinar la urgencia de la intervención quirúrgica y el manejo de estos pacientes. En el grado 3 o severo, el problema ya no se va a localizar solo en la vesícula o en el hipocondrio derecho, sino que ya va a haber una falla multiorgánica dañando el corazón, riñón y demás órganos. En este grado se procederá a realizar una colecistectomía. En el grado 2 o de tipo moderado, va a haber una instauración de dolor o síntomas mayor de 72 horas y va a haber una marcada inflamación localizada, con lo que puede ir acompañada de gangrena, enfisema o abscesos, pero todo esto va a estar localizado todavía dentro del hipocondrio derecho. En el grado 1 o de tipo leve, el dolor y las molestias van a ser menor de 72 horas con una leucocitosis menor de 18.000 y no va a haber complicación alguna. Y este grado es el que más comúnmente llega a la emergencia. Viendo ya los grados de severidad de Tokio, el tratamiento quirúrgico frente a estos grados, vamos a ver que en el grado 1 se va a dar una colecistectomía laparoscópica temprana. En el grado 2 vamos a ver que también va a haber una colecistectomía urgente en el caso de las peritonitis biliar, en el absceso pericolecístico, en el absceso hepático, en la colecistitis enfisematosa. Y la colecistectomía va a ser más que todo en la condición crítica del paciente. En el grado 3, primero va a haber un manejo médico para corregir la disfunción orgánica, después se va a considerar lo que es la colecistectomía y por último vamos a considerar la colecistectomía diferida al menos después de 2 o 3 meses. Y bueno, si bien es cierto que el tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico, también el tratamiento previo a ello puede ser el uso de los analgésicos, como el ketorolaco en estos casos, o opioides. Muchas veces también se va a hacer el uso de los antibióticos y la hidratación, ¿no? También muy importante en este tipo de pacientes con
colecistitis aguda, el manejo de la dieta, que eso va a ser un pilar muy fundamental e importante. Continuando, ahora hablaremos sobre la pancreatitis aguda. Es importante conocer la anatomía del páncreas. El páncreas es una glándula larga y plana que se encuentra de manera horizontal detrás del estómago. Este se encuentra en la segunda porción del duodeno. El páncreas cuenta con una cabeza, un cuerpo y una cola, en el cual yace en medio el conducto pancreático y el cual culmina en el esfínter de Oddi, el cual se encarga de regular el flujo de bilis y la secreción exócrina del páncreas. También tiene una comunicación netamente con el conducto del colédoco. El páncreas tiene dos funciones muy importantes en nuestro organismo, la función endocrina y exócrina. En la función endocrina, el páncreas es encargado de la secreción de insulina, glucagón y somatostatina. Ayuda en la regulación de azúcares corporales o glucosa. En la función exocrina, la elaboración del jugo pancreático y la secreción de las enzimas que se vierten en el intestino delgado y facilitan el proceso de la digestión. Para conocer la fisiopatología de la pancreatitis, nos abocaremos en la función exócrina. Para conocer la fisiopatología de la pancreatitis aguda, es importante adentrarnos en cuanto a los acinos pancreáticos, células que van a secretar enzimas digestivas como son la proteasa, la amilasa y la lipasa. La proteasa que disolverá las proteínas, la amilasa que disolverá los carbohidratos y la lipasa que disolverá las grasas. Es importante saber que estas enzimas deben ser activadas en el intestino, puesto que si son activadas dentro del páncreas, causarán la pancreatitis aguda. Conociendo ya sobre la fisiopatología de la pancreatitis, definamos qué es la pancreatitis. La pancreatitis aguda es una inflamación del páncreas originada por la acción de enzimas pancreáticas activadas que afecta variablemente a los tejidos adyacentes y a otros distantes. Nos dice que es una lesión reversible y en su proporción pueden ser edematosa o intersticial en un 70% y en otro porcentaje puede ser aguda o necrosante. Causas de la pancreatitis aguda. La primera causa de la pancreatitis aguda va a ser la obstrucción de los conductos, debido a cálculos biliares. Esta es una causa común de la pancreatitis. Los cálculos biliares que se producen en la vesícula biliar pueden salirse de ella y obstruirla, detener el trayecto de las enzimas pancreáticas hacia el intestino delgado y obligarlas a retroceder al páncreas nuevamente, de esta forma produciendo su inflamación. Veamos otras causas de pancreatitis aguda. Los fármacos como el uso de la furosemida, valproato, tiazida y algunos otros antibióticos pueden producir pancreatitis aguda. El consumo excesivo de alcohol es la causa más frecuente de pancreatitis aguda debido a las contracciones del esfínter de Oddi. El traumatismo principalmente se va a dar por el procedimiento de la CEPRE. También tiene una causa viral y una causa metabólica. Esto más que todo en cuadros de hipercalcemia o en donde los triglicéridos sean mayor de 1000. Diagnóstico. Para el diagnóstico de la pancreatitis aguda es importante tener tres criterios. Primero, hablaremos del criterio clínico. En estos pacientes se instaura el dolor abdominal de moderada a gran intensidad en la parte del epigastrio y se irradia a flancos y a dorso, asociado también muchas veces a náuseas y vómitos. La principal característica de este dolor es que van a referir que es un dolor de tipo faja o cinturón. La pancreatitis también puede ir acompañada de algunas complicaciones y para ello veremos estos signos tardíos, como es el signo de Cullen, que es una equimosis periumbilical, el signo de Gray-Turner, que se va a instaurar una equimosis en los flancos y región lumbar. Cabe recalcar y recordar que estos son signos tardíos que nos refieren a una complicación. Bueno, ya que a este paciente que vimos que el criterio clínico salió positivo, hay que solicitar exámenes de laboratorio
¿Y qué exámenes de laboratorio son los solicitados? Son pues la amilasa y la lipasa. Nos dice que estos dos exámenes se deben elevar más de 3 veces del límite. Para ello, se dirá que esto es un criterio diagnóstico de pancreatitis aguda. Ahora, algo muy característico de estos dos exámenes es que la lipasa es el más sensible y específico. Y bueno, también permanece de 8 a 14 días después de su elevación. Cabe recalcar también que la amilasa es la primera en elevarse al momento de la clínica, dentro de las 2 primeras horas. Pero recordar que la lipasa pues es más sensible y específica, dándonos un diagnóstico más certero. En el diagnóstico por imágenes dice que solo se debe pedir si las enzimas salieron negativas, pero bueno, en el ámbito y en el campo clínico, el estudio de diagnóstico de imagen de elección va a ser la ecografía abdominal al ingreso del paciente. Y esto principalmente con el objetivo de determinar la etiología. Ahora, la tomografía es el examen que se utiliza más que todo para evaluar complicaciones y esta se debe pedir a partir de las 48 o 72 horas. Se debe valorar o predecir el pronóstico de la pancreatitis aguda. Para ello existen distintos scores. Les presento el criterio de Ranson para pancreatitis aguda. Este criterio va a dividir a pacientes que tengan alguna relación con la pancreatitis aguda debido a cálculos biliares y a otros que no estén relacionados a cálculos biliares. Los va a valorar al ingreso y durante las primeras 48 horas de ingreso. En el ingreso va a valorar en cada uno de ellos la edad del paciente, leucocitos, glicemia, LDH, aspartato. Eso a la hora del ingreso. Durante las primeras 48 horas valorará la disminución del hematocrito, el aumento del BUN, calcio sérico, presión arterial de oxígeno y la déficit de bases o déficit de líquidos. Bueno, el Ransom, el cual tenga una puntuación mayor de 3, nos dice que tiene un 15 a 20% de mortalidad. También existen otros pronósticos, como son el BSAP mayor de 2 o el BSAP mayor de 8 puntos. También son marcadores de pronóstico. Al igual que marcadores, también tenemos como marcadores bioquímicos si se asocian al PCR, a un PCR elevado, si también hay la presencia de procalcitonina, si también tenemos pronósticos clínicos como el índice de masa corporal mayor de 30 o también si hubiese derrame pleural izquierdo. Existe otro pronóstico mediante tomografía computarizada, el cual se debe realizar posterior a las 72 horas. Y este nos va a indicar la severidad, en el cual podemos observar que nos da 5 ítems, en el cual el A hace referencia al normal con una puntuación de 0 puntos. En el B hay un agrandamiento difuso del páncreas con una valoración de 1 punto. C. Anomalías intrínsecas del páncreas asociado a cambio del tejido paripandriático. Esto hace referencia alrededor del páncreas. Le da una puntuación de 2 puntos. D. Presencia de una colección mal definida. 3 puntos. Presencia de 2 o más colecciones líquidas mal definidas. 4 puntos. A esto hace referencia también el grado de necrosis en el porcentaje de acuerdo a la puntuación que hayamos obtenido. Y bueno, la suma de estos puntos indica el índice de severidad. Bueno, ¿qué signos y síntomas presentan estos pacientes? Principalmente el dolor abdominal en zona del epigastrio que va de moderado a mayor intensidad. Este dolor se puede irradiar a la zona de los flancos y a la espalda, ¿no? Es lo que en un inicio les mencionaba, el dolor tipo faja o cinturón. También puede ir acompañado de náuseas, vómitos y bueno, tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La amilasa sérica se va a elevar dentro de las 24 primeras horas y la lipasa posterior a ello. Complicaciones de la pancreatitis aguda.
Las complicaciones de la pancreatitis aguda se van a dividir en locales y sistémicas. Dentro de las complicaciones locales, dentro del páncreas vamos a tener abscesos, necrosis y pseudoquiste que va a aparecer a partir de las 4 semanas. En cuanto a las complicaciones de tipo sistémicas, va a haber una falla respiratoria, una falla renal, donde se va a ver comprometido la hemodinamia del paciente, por lo tanto llegando a una falla multiorgánica. Esto se traduce a una muerte precoz en el paciente. Frente a las complicaciones antes mencionadas como la necrosis, bueno, la necrosis puede ser de tipo estéril o infectada, para empezar. Y bueno, en este score, la clasificación de Petrov es una clasificación, un sistema muy bueno para estratificar la gravedad de la pancreatitis aguda. Por lo tanto, va a ser su valoración antes de las 72 horas y después de las 72 horas. Todo esto para indicar en qué unidad nuestro paciente debería estar hospitalizado o cuál debería ser su manejo. Antes de las 72 horas nos va a hacer referencia a la falla orgánica, si está presente o no, y si hay signos de alarma. Después de las 72 horas va a valorar la necrosis pancreática, si esta es estéril o está infectada, y bueno, también va a valorar si hay la falla multiorgánica, ¿no? Entonces, en esta puntuación o en este score nos hace referencia a que las pancreatitis agudas de moderadas a graves y críticas deben tener un manejo en una UCI. El tratamiento. En cuanto a las pancreatitis leves de 24 a 48 horas, pues se indica nada por vía oral. Y posterior a ello se trata de iniciar la alimentación enteral precoz. Al igual que la pancreatitis grave, lo más importante en ellos es el soporte nutricional. ¿Y por qué? Puesto que la alimentación enteral precoz disminuye la permeabilidad intestinal y el riesgo de translocación bacteriana, lo que reduce las complicaciones infecciosas y las tasas de mortalidad de la pancreatitis aguda. Por ello es importante el soporte nutricional en este tipo de pacientes. Como ya vimos, esto va a evitar el riesgo de translocación bacteriana y va a evitar más que todo las complicaciones por infección, ¿no? Posterior a ello, también la hidratación es muy importante, un pilar muy importante en el tratamiento de la pancreatitis aguda, y por ello se utiliza en la mayoría pues el lactato de Ringer. Y bueno, la analgesia también en los pacientes con el uso de la petidina. El tratamiento en cuanto a la necrosis de la pancreatitis aguda que esté infectada con abscesos o que haya falla multiorgánica y más que todo esté infectada, pues se va a realizar el uso de antibióticos como el carbapenén, ¿no? Posterior a ello también se va a realizar lo que es el drenaje, y bueno, si el drenaje no tuviese mucho éxito, se pasa a lo que es la necresectomía de tipo de drenaje, como podemos observar en la imagen de la esquina, y si esta no tiene tampoco muchos resultados, se hace lo que es la necrosectomía abierta. Entonces, cabe recalcar que el uso del antibiótico netamente es cuando ya se vea un cuadro de infección o abscesos, ¿no? No antes en una pancreatitis leve. Bueno, posterior a todo ello es importante también valorar la tolerancia oral en estos pacientes. Para ello vamos a tener dos parámetros, un parámetro clínico y un bioquímico. En cuanto al parámetro clínico, el paciente pues se debe encontrar asintomático, sin sintomatología. También debe referir o tener apetito, ¿no? Y bueno, también debe auscultarse ruidos hidroaéreos positivos. En cuanto al parámetro bioquímico, el PCR debe estar dentro del valor normal y la amilasa de igual forma dentro de valores normales. Con ello se puede dar pues en el paciente la tolerancia oral. Culminando con el tema de urgencias del aparato digestivo, voy a hablar de la hemorragia digestiva alta, una de las urgencias también por los que los pacientes acuden bastante a la emergencia y por lo cual también debemos conocer su manejo. Culminando con el tema de urgencias del aparato digestivo, voy a hablar de la hemorragia digestiva alta. ¿Qué es la hemorragia digestiva alta? La hemorragia digestiva alta se define por la existencia de un punto sangrante localizado entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treis,
Esta hemorragia puede proceder del propio tubo digestivo o de estructuras adyacentes que vierten su contenido hemático en el espacio comprendido entre los dos puntos referidos. La hemorragia digestiva alta suele manifestarse como hematemesis o melena, y su forma de presentación depende del volumen y la rapidez del sangrado, así como de la localización de la lesión sangrante. En ocasiones, la situación de shock es la forma de presentación, incluso sin manifestaciones hemorrágicas externas. Etiología. La hemorragia digestiva alta representa el 7 a 8% del total de urgencias atendidas y es la complicación del tracto gastrointestinal más frecuente. Su mortalidad global oscila entre el 5 y el 10% en la de origen no varicoso y entre el 10 y el 20% secundaria hipertensión portal. Las causas más frecuentes en nuestro medio son la úlcera péptica, las lesiones agudas de la mucosa gástrica, ya puedan ser por el uso excesivo de medicamentos como los AINES. Posterior a ello, vamos a tener lo que es la esofagitis y también en mayor cantidad también las varices gastroesofágicas que se asocian a mayor mortalidad y el síndrome de Mallory-Weiss, el cáncer gástrico, entre otros. En cuanto a la fisiopatología, la hemorragia va a ser la pérdida de volumen sanguíneo en gran cantidad, lo que conlleva a la disminución del retorno venoso y con ello la disminución del gasto cardíaco. Esto nos llevará a una vasoconstricción refleja y el aumento de la resistencia periférica, en lo cual se traduce a la hipotensión. Por ello es que estos pacientes vendrán con cuadros de síncope, mareos, náuseas, sudoración y sed, al igual que una taquicardia, pulsos periféricos débil y frialdad distal. Clínica. Es importante determinar los signos y síntomas en la hemorragia digestiva alta, principalmente la presencia de hematemesis, melena o hematoquesia, ya que esto nos puede dar un diagnóstico de una hemorragia digestiva alta comprobada, ya que ello va a ser la constatación en la consulta de urgencias tanto de hematemesis como melenas. También puede ir acompañado de disnea, frialdad distal, el paciente puede estar taquicárdico, pueden haber cuadros agudos de anemia por la pérdida del volumen sanguíneo. Para ello es importante también definir qué es la hematemesis, la melena, la hematoquesia y la rectorragia. La hematemesis es el vómito de contenido hemático. Puede adoptar una coloración negruzca, como en pozos de café, o rojo brillante, que hace referencia a la sangre fresca, según haya sido alterado o no por la secreción gástrica. Suele expresar un episodio hemorrágico de mayor volumen y gravedad que las que originan la melena. La Organización Mundial de Gastroenterología solo acepta como auténtica hematemesis la referencia por parte del paciente de vómitos de sangre fresca o con coágulos. Melena. La melena es la eliminación de heces negras alquitranadas, brillantes, pegajosas, fétidas y de consistencia pastosa. Para que ésta se produzca es necesario que tenga lugar una hemorragia lo suficientemente lenta como para que la sangre permanezca en el tubo digestivo durante por lo menos 8 horas y se produzca la oxidación de la hemoglobina. La hematoquesia. La hematoquesia es la emisión de sangre roja por el recto. Esta puede estar sola o mezclada con la deposición, lo que sugiere una hemorragia digestiva baja. No obstante, cuando el tránsito es acelerado por la abundante y súbita presencia de sangre en el tubo digestivo, la hematoquesia puede ser también de expresión de hemorragia digestiva alta. Para ello, para que esto suceda, la hemorragia debe ser superior en pérdidas sanguíneas y producirse en menos de una hora. La rectorragia es la emisión de sangre por el recto. Conocer estos términos nos ayudarán también a llegar a un diagnóstico adecuado si la hemorragia es de origen de vías altas o bajas. Principalmente para una hemorragia digestiva alta comprobada va a ser la constatación de la hematemesis o melena
Diagnóstico. Los datos clínicos y los resultados de las exploraciones complementarias más relevantes para realizar un diagnóstico correcto de hemorragia digestiva alta son las que se exponen a continuación. Los datos clínicos, en el cual haremos la anamnesis y la historia clínica del paciente, preguntando pues qué hábitos tiene este paciente, qué medicación es la que consume habitualmente, si anteriormente ha tenido antecedentes digestivos y episodios anteriores de hemorragia digestiva alta. Si a ello se han asociado síntomas digestivos previos como el dolor abdominal, pirosis, náuseas y vómitos. Y bueno, si esta situación de la hemorragia digestiva alta ha venido acompañado de síntomas vegetativos como síncope, sudoración, palidez, ¿no? También es importante la exploración física al momento de que este paciente llega a la emergencia, principalmente para la monitorización de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ya que esto nos dará una luz más o menos, una luz importante en cuanto al manejo de la hemodinamia de este paciente. Y bueno, los exámenes de laboratorio que también se van a pedir en estos pacientes va a ser la urea plasmática, el hematocrito y la hemoglobina, para valorar si es que este paciente requiere transfusión sanguínea, enzimas, el perfil de coagulación también, muchos de estos pacientes, el coeficiente urea creatinina y la relación BUN-creatinina también es importante, puesto que estos dos, si mientras más alta sea la relación entre ellos, va a ser la mayor probabilidad de sangrado gastrointestinal alto. Como anteriormente les mencionaba, es importante valorar la hemodinamia del paciente, puesto que esto nos va a dar una orientación también en cuánto volumen sanguíneo ha podido perder. En cuanto a la magnitud de la hemorragia, estas se clasifican en 4, en la cual la clase 1 nos hace referencia a un volumen de menor de 15% de volumen perdido, y bueno, en la exploración de signos vitales todo va a estar dentro de los valores normales. En clase 2 ya hace referencia a una pérdida del 20 al 25%, en donde vamos a encontrar al paciente taquicárdico, porque nos hace referencia a un pulso mayor de 100 latidos por minuto, va a estar taquineico con una frecuencia respiratoria mayor de 25 respiraciones por minuto, el paciente va a estar sediento y ansioso y no va a haber todavía un cambio en cuanto a la presión arterial. En la clase 3, que es un volumen ya de 30 a 35% de volumen perdido, el paciente, aparte ya de estar taquipneico, va a presentar una presión sistólica disminuida, a ello también sumado la oliguria y una confusión mental. En la clase 4, el cual hace ya referencia a un volumen de 40 al 50% de volumen perdido, que es bastante, pues va a haber un pulso más de 140 latidos por minuto, va a estar taquicárdico, una presión sistólica menos de 50, hipotenso, una frecuencia respiratoria mayor de 35 respiraciones por minuto, taquipneico, y pues va a estar en estado de anuria y el paciente va a estar confundido, va a estar letárgico y prácticamente en un estado de coma o shock, como podríamos decirlo. Aquí un cuadro a modo de resumen en el cual podemos ver lo que es la estabilidad hemodinámica y nos dice que, bueno, en una frecuencia cardíaca normal y en una presión arterial normal, pues podemos hacer referencia de que haya un volumen de pérdida sanguínea al 10%. Pero si ya encontramos el paciente taquicárdico, pero con una presión normal, hace referencia a un 20% de pérdida sanguínea. Ya si está taquicárdico e hipotenso el paciente, pues ya tenemos una pérdida del 30% de volumen sanguíneo, lo cual también repercute en la hemodinamia de este paciente y debemos actuar rápidamente. Como observamos en la anterior diapositiva, es importante valorar la estabilidad hemodinámica del paciente. Si vemos que está alterada, pues nosotros rápidamente nuestro actuar va a ser la colocación de 2 vías periféricas endovenosas como tratamiento inicial, al igual que el suplemento de oxígeno y reponer la volemia. La reposición de volemia se va a dar mediante cristaloides con cloruro de sodio al 9 por mil a chorro, y posterior a ello también se debe evaluar
si se requiere la transfusión de paquetes globulares, y esto va a depender netamente y va a ir ligado netamente del resultado de hemoglobina que se encuentre. Si este resultado es menor de 7 gramos por decilitro, se va a realizar lo que es la transfusión de paquetes globulares. Cabe recalcar que en pacientes de alto riesgo que tengan asociado otras enfermedades o patologías, pues la transfusión sanguínea no va a ser menor de 7 gramos por decilitro, sino en estos pacientes será ya de 9 miligramos por decilitro que puedan recibir su transfusión. También es importante reponer unidades de plaquetas cuando estas están por debajo de 50.000, y es importante también ver el perfil de coagulación y valorar este perfil de coagulación. En cuanto a la valoración pronóstica preendoscópica, se utiliza la escala de Glasgow-Blackford. Esta utiliza datos clínicos y de laboratorio. Como podemos observar, entre sus indicadores tenemos a la urea sanguínea, el cual está también con puntuaciones de acuerdo al resultado. De igual forma, el nivel de hemoglobina tanto en hombres como en mujeres. También valora lo que es la presión arterial sistólica, y también a otros marcadores como el pulso, si existe melena, si hubo síncope, si este paciente tiene una enfermedad hepática asociada o falla cardíaca. Como puntaje, esta clasificación identifica a los pacientes en bajo con una puntuación menor de 6 y de alto riesgo con una puntuación mayor de 6. Y esto nos da la valoración de la necesidad del tratamiento en estos pacientes, por ejemplo, ya sea por transfusión o intervención endoscópica. Es por ello la importancia de aplicar esta escala, como les dije, que es netamente preendoscópica, ¿no? Para el tratamiento. Aquí otro score preendoscópico, el IMS-65, el cual tiene 5 variables, en el cual considera la albúmina si es menor de 3 gramos por decilitro, el INR si es mayor de 1.5, la presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, si hay una alteración mental o de confusión, y si este paciente es mayor de 65 años. Cada uno de ellos tiene una puntuación de 1, y bueno, el score y la puntuación final que da este score, pues es que si uno obtiene una puntuación mayor de 2, se considera un paciente con alto riesgo, el cual pues sí requiere la endoscopía, y inclusive también podría, la endoscopía más que todo. Ahora, en el score endoscópico vamos a tener la escala de Forrest. Bueno, la escala de Forrest es la mejor para predecir la necesidad de tratamiento endoscópico. Se ha hecho hincapié en el uso rutinario de esta escala, puesto que es una herramienta muy útil y permite la toma de decisiones adecuadas y el tratamiento oportuno en este padecimiento. Y bueno, la clasificación de Forrest va a ser una escala también que nos va a permitir clasificar el carácter y la gravedad del sangrado de las úlceras, ¿no? Como podemos observar, van a estar divididas en alto riesgo de recidiva, de alto riesgo de que pueda volver a resangrar, y bajo riesgo de recidiva, ¿no? Bajo riesgo de recidiva vamos a tener al nivel 3 y 2C, en donde ya pues podemos observar la lesión con una base limpia cubierta de fibrina, y pues tiene un riesgo de recidiva de 3% a 10%, ¿no? Mientras que de la 1 a la 1B son las de más alto riesgo de recidiva, puesto que van a tener un sangrado activo, y pues en la endoscopía se va a ver un sangrado activo en forma de chorro, inclusive también o quizás en forma de sábana, y bueno, estos hacen referencia a un sangrado activo. Mientras que ya pues en el 2A y 2B menciona que puede ser un sangrado reciente, pero con un coágulo ya fresco adherido, ¿no? El cual también tiene un porcentaje no tan alto de recidiva. Para recordarles que pues la escala de Forrest es un score endoscópico, el cual nos va a medir también la valoración del tratamiento endoscópico en el paciente. Es importante también visualizar de forma dinámica la escala de Forrest mediante imágenes. Bueno, acá el Forrest 1A, cual nos hace referencia a un sangrado activo, ¿no?
mientras que el 1B pues ya va a ser un sangrado activo, pero de menor cantidad, y hace referencia que es en napa o tipo babiante, ¿no? Como se visualiza en la imagen, ya es en menos proporción. La escala de Forrest 2A y 2B hace referencia a sangrados recientes en el cual el 2A pues va a haber un vaso visible pero de tipo no sangrante, mientras que en el Forrest 2B pues va a haber más que todo un coágulo adherido en proporción, se ve pues mucho mayor, ¿no? Bueno, en la escala de Forrest mencionar los de menor recidiva, que es el 12 y 3. En el 12 puede ser un sangrado reciente, pero que tiene un fondo ulceroso hemático y pues no tiene riesgo a que sea sangrante, ¿no? En el Forrest 3 vamos a ver una lesión limpia, sin sangrado, lo cual no amerita mayor tratamiento tampoco. Posterior a haberse realizado la endoscopía y haber sido valorado con la escala de Forrest, vamos a tener una escala post-endoscopía, ¿no? Después de la endoscopía, el cual se llama el score de Rojkan, el cual va a valorar también variables como la edad, el shock, la presión arterial sistólica, el pulso, si este paciente tiene alguna comorbilidad. Y acá muy importante, el diagnóstico endoscópico, ¿no? ¿Qué encontraron o qué etiología le dan, ¿no? En la endoscopía a que pueda estar generando esta hemorragia? Y bueno, las escalas de Forrest, ¿no? Que se encuentran, si hay una hemorragia o un sangrado activo, o quizás ya hay un coágulo adherido, o quizás no hay ninguna evidencia de sangrado activo, en el cual pues la sumatoria de estas variables van a dar puntajes de 0 a 2, a los cuales si uno saca un porcentaje menor de 2 puntos se considera de bajo riesgo y se le puede dar un alta precoz al paciente, mientras que si uno obtiene una puntuación mayor de 3, pues esto es un puntaje muy alto, y lo que corresponde a esto es el monitoreo de este paciente y la hospitalización. Una vez que se realizó la valoración endoscópica tanto pre y post, es importante el tratamiento específico. Recuerden que inicialmente hablamos de un tratamiento inicial en un paciente con inestabilidad hemodinámica. Una vez que estabilizamos a nuestro paciente, es importante que dentro de 24 horas se realice una endoscopía para el tratamiento según la etiología. En la mayoría de los casos, según etiología, se van a tratar más que todo las úlceras pépticas y las varices mediante tratamiento endoscópico. El tratamiento específico según la etiología en la úlcera péptica lo van a dividir según la clasificación de Forrest en alto riesgo, bueno, de 1 a 2A. Se va a administrar omeprazol 80 miligramos en bolo, y a esto se va a sumar el tratamiento endoscópico, el cual puede tener de modalidad térmico, inyecciones o mecánicas, ¿no? Tienen que En este tratamiento de alto riesgo se debe asociar estas dos técnicas, el uso del omeprazol y el tratamiento endoscópico. En cuanto al 2B, que va a ser el coágulo adherido, bueno, si al sacar el coágulo nos dice el paciente tiene una hemorragia, se va a tratar como alto riesgo, ¿no? Ahora, en el 2B y en el 2C y en el 3, si al retirar el coágulo no sangra, pues el manejo debe ser ambulatorio, y pues tampoco amerita una endoscopía ni el tratamiento del omeprazol, ¿no? Endovenoso, más solo el tratamiento del omeprazol por vía oral. El tratamiento específico de las varices gastroesofágicas van a ser el uso del octreotide, que es una somatostatina, que contiene bastante bien el sangrado, y se hace el uso de 50 miligramos en bolo endovenoso. Posterior a ello se continúa por bomba de infusión en infusión continua. Pero cabe mencionar y recordar pues que el manejo más importante va a ser el tratamiento endoscópico, y para ello se utilizan las ligaduras con bandas elásticas para contener bastante el sangrado que pueda generar esta hemorragia por varices.
En el peor de los casos, si es que no se puede realizar este tratamiento endoscópico porque técnicamente es muy difícil o no responde al tratamiento endoscópico, pues se realiza la colocación de una sonda llamada Sengstaken Blackmore. Esta sonda va a ser como una especie o va a servir como una especie para comprimir estas varices, puesto que tiene dos balones, una que se insufla en el esófago y otra en el estómago, ¿no? Y tiene pues tres vías. Pero cabe señalar que esta sonda solo va a ser de uso transitorio por 24 horas, más no va a ser definitivo. Posterior a ello, el paciente pues debe ser sometido a una cirugía o TIPS, como le llaman, que va a ser un tratamiento endovascular definitivo. Y bueno, también señalar que es importante en cuanto a la prevención, el tratamiento preventivo, el uso de los betabloqueadores y la ligadura endoscópica, puesto que las varices gastroesofágicas son las de mayor mortalidad, mayormente en los pacientes que tengan pues asociado a una cirrosis hepática. Aquí lo que les mencionaba en la prevención hemorrágica varicosa, cuando es menor de 5 milímetros, pues se utilizan los beta bloqueadores no cardioselectivos, como van a ser en este caso el abetalol, el propanolol y los nitratos. Y bueno, cuando es mayor de 5 milímetros, se realiza el uso de los beta-block no cardioselectivos más la ligadura endoscópica. Los cuidados de enfermería, bueno, en forma general, en cuanto a las urgencias del aparato digestivo, como primer cuidado he puesto pues la valoración del dolor según las características también, ¿no? De inicio, localización. Es importante preguntar esto al paciente porque ya también nos puede orientar y quizás adelantarnos a qué exámenes podamos estar al pendiente y evitar posibles complicaciones en este paciente. Es importante también valorar el dolor en el paciente. Quizás el paciente no lo pueda referir como una escala del 1 al 10 cuánto te duele, pero sí podemos ser observadoras en ese paciente que quizás no pueda manifestártelo, pero con la fase de dolor ya uno se orienta a que pues sí necesita quizás el alivio de ese dolor mediante la analgesia, ¿no? También importante la fluidoterapia en muchos de estas patologías que vimos en un inicio. Es importante también la preparación prequirúrgica del paciente, principalmente brindando el apoyo emocional, puesto que esta situación puede ser nueva para el paciente y le pueda causar mucha angustia. También es importante educar a estos pacientes en cuanto a la alimentación saludable, ¿no? El consumo de más frutas y verduras, y igual la actividad física, que pueden prevenir muchas de estas situaciones. También es importante la correcta administración de medicamentos, nuestros 5 correctos en cuanto a la colocación y la administración de los medicamentos. Es importante también valorar la estabilidad hemodinámica del paciente, ya que ello nos puede llegar a una complicación mayor. En cuanto a lo que es hemorragia digestiva alta, es importante también realizar las pruebas cruzadas previa transfusión sanguínea. Y una vez ya que tengamos los paquetes globulares o los distintos hemoderivados que se puedan pedir, es importante corroborar los datos del paciente con el grupo y factor de los hemoderivados, ¿no? También es importante antes de administrar al paciente estos hemoderivados o transfusiones sanguíneas, es importante mantener a temperatura ambiente el hemodiderivado y antes de ello también controlar las funciones vitales antes de realizar esta transfusión sanguínea. Y por último, el artículo que encontré en la página Cielo, que titula Perforaciones post-colangiopancreatografía endoscópica retrógrada o CEPRE, en manejo quirúrgico. A modo de resumen, este artículo nos dice que la colangiografía endoscópica retrógrada o CEPRE, más conocida, asociada a esfinterotomía, es un procedimiento muy útil y está ampliamente utilizado en el caso de coledocolitiasis y obstrucción de la vía biliar. A pesar de tratarse de una prueba segura, existen bastantes riesgos de complicaciones tales como la pancreatitis, la hemorragia o la perforación. Bueno,
En cuanto a la perforación duodenal post-CEPRE, es un hecho poco común pero de graves consecuencias de no ser tratado precozmente. El mecanismo de lesión, el lugar y extensión de la perforación, así como la clínica y los hallazgos radiográficos, guiarán el manejo del paciente, que debe ser individualizado y en constante reevaluación. Su mortalidad se relaciona de manera estrecha con el retraso diagnóstico y terapéutico en aquellos en los que se decida una actitud conservadora, y se mantendrá una vigilancia estrecha ante la posibilidad de empeoramiento clínico y cambio en su manejo. Y bueno, nos dice el artículo que la CEPRE es un procedimiento terapéutico predominante en nuestro tiempo, pero pues esta realmente no está exenta de riesgos. Y en este artículo hicieron una tabla de los factores de riesgo o entre las posibles complicaciones que se encuentran en la perforación duodenal, que a pesar de ser infrecuente, puede tener graves consecuencias de no ser tratada precozmente. Y bueno, sus factores predisponentes incluyen las relacionadas con el paciente y bastante eh, ligadas con la técnica, ¿no? Entonces, en esta tabla nos hacen mención de los factores de riesgo relacionados con la perforación tras el CEPRE, en los cuales vamos a encontrar que se van a dividir primero en relacionadas con el paciente, y principalmente vamos a tener lo que es la sospecha de disfunción del esfínter de Oddi, mayormente en el sexo femenino, si este es de edad avanzada, si tiene niveles normales de bilirrubina, historia previa de pancreatitis post-CEPRE y distorsión anatómica como situs inversus o gastrectomía por Billroth 2. En cuanto a los relacionados con la técnica, también se ven los factores de riesgo en cuanto a la canulación dificultosa, inyección de contraste en conducto pancreático, procedimiento de larga duración, también la esfinterotomía y técnica precorte, sobre todo en incisiones más allá del sector entre 11 y 1 hora, ¿no? También la dilatación del esfínter mediante balón y endoscopista también poco experimentado. Bueno, esos son los factores de riesgo que nos hace mención en cuanto al procedimiento del CEPRE. Comparto la bibliografía en donde obtuve la información que hoy día les di a conocer para que puedan hacer uso de ella. Muchas gracias por su atención. Me despido.